Si comparamos los países de América Latina con los de la OCDE, los de la región claramente saldrían perdiendo, ya que las materias primas generan menos ingresos que los productos y servicios que ofrecen las naciones desarrolladas. Diferencias que también se extrapolan a la recaudación tributaria, que en ocasiones ayuda a mitigar los menores ingresos fiscales. Y queremos analizar las estadísticas de América Latina y el Caribe, y para eso nos acompaña Ángel Melguizo, que es el jefe de la Unidad para América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE. Ángel, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias a vosotros. Bueno, tenemos estadísticas, números, pero los vamos a traducir a la realidad y lo que significa para cada uno de nuestros países. Señala primero que los ingresos fiscales han aumentado en forma casi ininterrumpida entre el 90 y 2014 en nuestros países, ¿cierto? Los de América Latina y el Caribe. ¿A qué se debe, primero, este aumento y tan sostenido? 2 décadas. Sí, lo que vemos efectivamente es que los ingresos que tienen los estados o los sectores públicos en América Latina han ido creciendo y se han ido acercando a aquellos niveles que tienen las economías más desarrolladas, las economías de la OCDE, ¿no? Partíamos de niveles que estaban muy lejos, 20 puntos del PIB de diferencia entre lo que grababa, lo que conseguía recaudar un país en América Latina frente a uno de la OCDE, y hoy en día ya son 13, ¿no? ¿Pero a qué se debe esto principalmente? ¿Al auge, por ejemplo, de los commodities, de las materias primas? Hay 3 ingredientes, yo diría. Uno es el auge de los commodities. Claramente el auge que hemos visto en minerales, en energía y en alimentos ha mejorado la capacidad que tienen los estados de tener recursos públicos, ¿no? Segundo, un factor que es fundamental es el crecimiento económico, ¿no? América Latina ha crecido más que el promedio de la OCDE en todo este periodo, excepto en los últimos 2 años, ¿no? Y en tercer lugar, una serie de reformas, tanto en los impuestos indirectos como el IVA, como en los impuestos directos, que han permitido mejorar y robustecer los sistemas tributarios en la región. Ahora, en materia de ingresos, a lo mejor no podemos compararlo con otros países de la OCDE, los que están fuera de esta región. Pero, de todas maneras, los números son muy grandes, las diferencias son muy grandes. Estamos hablando de recaudaciones en torno a 21,5, 21,7% en 2014 en esta esfera. Sin embargo, el resto de los países alcanza el 34,4%. Hicimos ya la separación entre los ingresos que tienen y recaudaciones de impuestos por otras materias, pero ¿cuáles son las grandes diferencias que explican esto? Sí, claro, 13 puntos del PIB, para que nos entiendan los espectadores, es tener muchos menos recursos para financiar educación, para financiar infraestructuras, para financiar salud, ¿no? Y lo que vemos cuando comparamos las estructuras tributarias y la recaudación de las dos regiones es una gran diferencia, por ejemplo, y en particular en el impuesto sobre la renta de las personas naturales, ¿no? En un país promedio de la OCDE se recaudan 9 puntos del PIB solamente en este impuesto, en un país promedio de América Latina apenas 2, ¿no? Por tanto, estamos viendo una debilidad o una menor fortaleza de las cuentas públicas, en parte porque hay algunos impuestos que recaudan relativamente poco. Bueno, en Chile se hizo una reforma tributaria. Ahora, según un informe de la CEPAL, apunta solamente o afecta principalmente al 1% de la población, que es el sector más rico, y deja fuera al resto de la población. Pero hay algunas diferencias, y a lo mejor tú me lo haces notar, que implica el que en Chile, por ejemplo, la salud se paga, ¿cierto? Que la jubilación se paga, y por lo tanto eso también hace una diferencia en cuanto a la recaudación que deben o lo que deben aportar las personas naturales. Exactamente. A ver, lo que vemos es que para los trabajadores o para las empresas poca diferencia hace un impuesto sobre la nómina o un impuesto sobre la renta de las personas naturales de la aportación que tienes que hacer a AFP o a tu seguro privado de salud, que son obligatorios, ¿no? Por tanto, cuando evaluamos las diferencias que hay entre América Latina y la OCDE, hay que tener en cuenta estas diferencias institucionales también en el lado de la provisión de los servicios públicos, ¿no? Pero claramente en la reforma chilena lo que vimos es algunas buenas prácticas, como llamamos en la OCDE. Buenas prácticas, por ejemplo, el identificar cuáles son los gastos que van a ser los que se van a financiar con la reforma, ¿no? Es un país que necesitaba reforzar su sistema educativo, es un país que necesitaba reforzar su sistema de protección social, y solamente después de comunicarlo a los ciudadanos se les pide un esfuerzo, ¿no? Y ahí ese es un primer paso que creemos que Chile dio y lo dio bien. Ahora, en ese sentido es valorable la reforma chilena por cuanto apunta también a una política pública, ¿cierto?, que es la educación. ¿El resto de Latinoamérica está en condiciones también de hacer reformas para apuntar a políticas públicas en este momento cuando, ya lo hemos dicho y está en la imagen, el precio de los commodities está en el suelo? Está en la necesidad. No sé si está en la capacidad, pero está en la necesidad. Una región que este año no va a crecer, porque Chile todavía tiene unas tasas de crecimiento muy superiores al promedio de América Latina.
claramente no es el entorno en el que más fácil para pasar reformas fiscales, y a ello se añade una situación social y política que vemos en muchos países de la región especialmente desafiante, ¿no? donde vemos una población que pasó de estar insatisfecha con algunos servicios públicos a estar enfadada o indignada, ¿no? Entonces, nunca es un buen momento para hacer las reformas. Este es un momento, según la economía política, especialmente difícil, pero es especialmente necesario por todos los retos de medio plazo que tiene la región. Ahora, en ese sentido, es una situación de la que nosotros estamos pendientes como país también, y hay menos margen para todos nosotros en América Latina y el CEPAL y el Caribe, digo. A propósito de la CEPAL, quiero destacar que nuestros amigos de la CEPAL sí señaló ahora que Chile aumentó en 0,6% su déficit fiscal durante 2015 hasta 2,2% del PIB, mientras que la deuda se elevó a un 17,1% del PIB. Y entre otras recomendaciones propone fortalecer la institucionalidad contracíclica. Ese es un problema que está pendiente en nuestro país, lo ha destacado también el ministro de Hacienda, que se ha debilitado un poco en ese sentido, más allá de que existía la norma del balance estructural. ¿Y es común en Latinoamérica también? Sí, yo tiendo a ser una persona bastante optimista. Entonces, cuando comparo Chile junto con otros socios que tienen, por ejemplo, reglas fiscales, como el caso de Perú o el caso de Colombia, frente a otros países de la región, vemos que han sido menos procíclicos, incluso contracíclicos durante la crisis económica, y neutrales después. Por tanto, no soy tan negativo con respecto a recuperar la contraciclicidad, porque realmente el país nace y empieza con unas instituciones que son relativamente sólidas, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que como economistas y como interesados en las políticas públicas, pareciera ser que debemos acostumbrarnos a un entorno económico que es de un crecimiento más bajo durante más tiempo, ¿no? Muchas de estas instituciones se han diseñado bajo la idea de que el crecimiento potencial de América Latina estaba en el 4 o el 5%, y hoy en día nos estamos acostumbrando a niveles del 3% en aquellos países como Chile que crecen más. Ahora, recibió muchas críticas el ministro de Hacienda al momento de un ajuste fiscal, proponerlo de un 1%. Sin embargo, él lo rescata, por lo que yo te señalaba anteriormente. ¿Usted comparte las críticas? ¿No están de acuerdo? No, a ver, el momento es especialmente delicado, ¿no? Pero para hacer política fiscal, ¿no? Por la gran incertidumbre que está viviendo la región y por el tamaño del shock en términos de intercambio, por la caída de los precios de los commodities. Entonces, realmente me parece que el trabajo del ministro en este momento no es de los más apetecibles en el país. Yo creo que están haciendo una labor muy seria. Creemos que hacer una apuesta y hacer una comunicación clara de que se está pensando en la situación fiscal de medio plazo es algo que, para empezar, va a funcionar para responder a los mercados, ¿no? Y en segundo lugar va a funcionar para convencer a los agentes económicos que tiene un gobierno responsable. Ahora, en cuanto a gasto fiscal, siempre es una materia política que se le puede criticar a los gobiernos cuando es muy expansivo. ¿Hay que mantener una cuota de ajuste fiscal permanente? ¿En qué márgenes? ¿Cómo se hace? Realmente la política fiscal la entendemos como una política de desarrollo, y como tal es lo que hace el gobierno recaudando impuestos y gastando en determinadas partidas. Entonces, realmente corresponde a los ciudadanos, los partidos políticos y el gobierno el decidir cuál es el nivel de lo que recauda, cuál es la composición de lo que recauda y en qué lo hace, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que abrir un debate. Y ese debate público realmente tiene que identificar cuáles son las prioridades de la sociedad y actuar en consecuencia. Ahora, en esa prioridad de la sociedad siempre, y estábamos hablando de la crítica que se apunta desde la oposición política en un momento determinado, pero también en cuanto se hacen reformas tributarias, por parte del empresariado se apunta a que parte de estas reformas, en este caso la reforma tributaria, también la reforma laboral que se discute en Chile, puede apuntar hacia un menor crecimiento. Depende de cómo se gaste, ¿no? Lo que vemos es que, obviamente, si se recaudan impuestos y se gasta en gasto productivo, gasto en infraestructuras que siguen siendo necesarias en todos los países, energía, transporte, o algunos gastos de formación, vemos una región en la cual el desajuste entre lo que demandan los propios empresarios y la fuerza laboral es muy grande. Por lo tanto, si se responden a esas necesidades, estoy seguro de que el empresariado estaría más tranquilo. Pero no conozco ninguna clase empresarial en ningún país del mundo que aplauda reformas tributarias.
Ángel Melguizo, jefe de la Unidad para América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OSD, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta tarde, que estén muy bien. Gracias, muchas gracias a vosotros. Y así nos estamos despidiendo, muchas gracias a ustedes también por la compañía y lo invito a que continúe con nosotros en CNN Chile, continúa nuestra programación.